Pueden tomar sus asientos. Le damos la bienvenida a los hermanos de Escalera al Cielo, ¿verdad? Muy bienvenidos. Quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor me dio. Yo creo que más que una prédica, a mi entender, es una enseñanza. Usted lo juzgará a medida que vaya compartiendo. Y como enseñanza traje algunas preguntas que podamos en esta noche meditar. Varias preguntas. Y traje las respuestas que la encontramos en la palabra de Dios. Por lo tanto, también para dar respuestas a estas preguntas, también vamos a leer varios versículos. Pero como venimos a escuchar la palabra de Dios, no hay ningún problema que leamos varios versículos, ¿verdad? Lo que quiero compartir con ustedes lo titulé Cuando la fe es probada. Hay diferentes motivos por el cual el cristiano, un hijo de Dios, pasa por momentos de sufrimiento. Un motivo puede ser las malas decisiones que toma el cristiano y como consecuencia viene el sufrimiento. Me recuerda o tenemos el ejemplo de David. Allí en 2 de Samuel capítulo 11, David y Betsabé. Ustedes conocen la historia. David, un hombre escogido por Dios, ungido por Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, un adorador que escribió muchos salmos, un hombre que amaba a Dios. Sin embargo, en un momento de debilidad, David decidió tomar una mala decisión que luego lo llevó a cometer pecado, como el de adulterio y luego el de asesinato. Y como consecuencia de esa mala decisión, David sufre la pérdida, la muerte de su hijo recién nacido. Aquí vemos en la palabra de Dios, en este ejemplo, vemos que los hijos de Dios, por malas decisiones, sufren sus consecuencias. Quizás el líder, aquel líder que le dice a aquella joven o aquel joven, este chico, esta chica no es para ti, no te tengas relación con esa persona porque no es para ti. Y ese joven o esa joven, por querer tener relación, por querer formar una familia, allí se novia, luego se casa y empieza a experimentar un matrimonio fracasado, empieza a experimentar las consecuencias, empieza a sufrir las consecuencias porque se casó fuera de la voluntad de Dios. Son malas decisiones que dentro del caminar cristiano a veces tristemente caemos en ellas. Otro motivo por el cual el cristiano sufre son porque otros deciden hacernos daño. Otras personas se levantan en nuestra contra y nos lastiman con sus críticas, con sus murmuraciones, nos hacen pasar malos momentos, sufrimos las heridas que nos causan simplemente porque no nos quieren. A veces puede pasar. Recuerdo la última vez que Fabián Bordón, el hermano pastor de Argentina, estuvo predicando con nosotros un domingo de noche. Y él nos contó su testimonio de un consiervo que se levantó en su contra y lo hirió, lo perjudicó, le hizo mucho daño en lo ministerial. Nos pasa. Podemos sufrir por causa de otros. Pero Jesús dijo allí en Lucas 6:27, amad a vuestros enemigos, hacer el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian.
Esa es nuestra parte cuando alguien nos hace daño, sin causa alguna. Dejarlo en las manos de Dios y bendecir a quien me perjudicó. Otro motivo es porque vivimos en un mundo caído por el pecado. Recibimos por herencia de Adán y Eva la maldición. Jesús también dijo, en el mundo tendréis aflicción. Sufrimos en este mundo las consecuencias del pecado original del hombre. Las catástrofes naturales, las pandemias, enfermedades, son consecuencias de vivir en un mundo caído. Gracias a Dios que nuestra ciudadanía está en los cielos, al cual esperamos encontrarnos con el Señor. Otro motivo por el cual el cristiano sufre son por los ataques del enemigo, el diablo, quien constantemente nos ataca para que nosotros podamos menguar en la fe. Siempre el enemigo se va a levantar en nuestra contra. Jesús le dijo a Pedro, Simón, Simón, Lucas 22:31, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Estos son algunos motivos por el cual el cristiano sufre. Los repaso: las malas decisiones que uno decide tomar. Otros deciden hacernos daño. Vivir en un mundo ya caído por el pecado y quien gobierna este mundo, el príncipe de este mundo, el diablo. Y también Satanás que constantemente nos está atacando. Pero hay un motivo principal por el cual el cristiano pasa por momentos de sufrimiento. Y es cuando Dios pone a prueba nuestra fe. Mis amados hermanos, amigos, muchas veces Dios va a poner a prueba nuestra fe. Como menciona allí su palabra en el Antiguo Testamento, que llevó al pueblo de Israel al desierto para ver lo que había en su corazón. Tristemente, lo que había en el corazón de Israel era incredulidad, desobediencia, idolatría. Pero allí es necesario que el Señor muchas veces nos tenga que llevar al desierto, nos tenga que pasar por la prueba para ver de qué calidad es nuestra fe. Cuánta confianza nosotros tenemos en Dios. Hay 3 escritores en el Nuevo Testamento que hablan de lo mismo, cuando la fe es probada. Pedro, Pablo, 2 apóstoles de Jesús, y Santiago, un hermano de Jesús. Y quiero que leamos estos 3 versículos. Primera de Pedro 1:7. Yo lo voy a leer en alguna versión, digo alguna porque no escribí cuál versión era. Me faltó escribir eso, solo escribí el versículo. Primera de Pedro 1:7. Dice así. El apóstol menciona, porque la fe de ustedes es como oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Santiago, el hermano de Jesús, quien más tarde se convirtió a él, escribe en Santiago 1, versículo 2 al 4. Dice: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Algunas palabras diferentes, pero el apóstol Santiago menciona lo mismo que el apóstol Pedro. Y Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 3, viene hablando allí y dice: nos gloriamos en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. A nadie le gusta pasar por pruebas, pero la Biblia nos enseña que es necesario. Es necesario que la fe sea puesta a prueba. Ahora, la primera pregunta que quiero que reflexionemos: ¿qué espera Dios del creyente durante la prueba? ¿Qué espera Dios de su hijo durante el tiempo que dura la prueba? Lo primero que Dios espera es sacrificio de alabanza. Nosotros vemos en Génesis capítulo 22, no lo vamos a leer, simplemente lo menciono, cuando Dios puso a prueba la fe de Abraham. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su propio hijo, al hijo que Dios le dio en la vejez. Un gran milagro que Dios hizo a ese hijo que era la promesa misma que Dios le había dado. Dios le pide que lo entregue como sacrificio vivo. Nosotros conocemos en el Antiguo Testamento que los sacrificios de animales eran hechos para adoración y alabanza a Dios. Eran hechos para que ese holocausto suba como una ofrenda agradable a Dios. Por lo tanto, lo que Dios le estaba entonces pidiendo a Abraham era un sacrificio de alabanza. Y la historia nos cuenta que Abraham estaba dispuesto a hacer este sacrificio de alabanza. Estaba dispuesto a adorar a Dios en medio de esta prueba tan grande. Por supuesto que sabemos que Dios no lo permitió. No era Isaac quien Dios quería, sino que quería ver el corazón de Abraham. Ahora, en medio de la prueba, Dios espera tu adoración. Dios espera mi adoración. Por lo general, no nos nace eso. Lo primero que nos nace en medio de las pruebas es la queja. Nos lamentamos, pataleamos, lloramos, nos hacemos muchas preguntas, nos enojamos muchas veces. Pero hermanos, eso no es lo que tenemos que hacer, sino que en medio de la prueba justamente debemos de adorar a Dios sabiendo que Él es soberano y que tiene control de mi vida y que Él sabe el por qué y para qué de mi sufrimiento. Cuando recuerdo, siempre cuento lo mismo, cuando estaba allí en la sala del CTI, mi esposo había ingresado muy mal, esperando el informe médico, enseguida el Espíritu Santo me ministró y me trajo a memoria su palabra. Y un versículo que el Espíritu Santo me recordó, Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. En los momentos malos también hay que bendecir el nombre de Dios. Tu adoración,
Mi adoración en medio de la prueba demuestra cuánta confianza tenemos en Dios. ¿A quién confiamos? ¿En quién esperamos? ¿Qué espera Dios durante la prueba? No solo sacrificio de alabanza, sino también agradecimiento. Todos conocemos 1 Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios en cualquier situación, porque esto es lo que Dios quiere de ustedes como creyentes en Cristo. ¿Por qué agradecer? Segunda pregunta, ¿por qué agradecer si estoy sufriendo? No es que agradezco la prueba en sí, sino que agradezco el proceso de la prueba que resultará para bien. Romanos nos enseña que todas las cosas nos ayudan para bien. No estoy agradeciendo por la enfermedad, por la pérdida de un ser querido. No agradezco que haya pasado eso. Agradezco el proceso de Dios en mi vida por eso. ¿Por qué agradecer si estoy sufriendo? Porque nos ayuda a confiar en Dios cuando no entiendo el porqué. Nos recuerda el agradecimiento lo mucho que dependemos de Dios. Porque nos ayuda el agradecimiento a tener paz en vez de ansiedad en medio de la prueba. Porque Dios está tratando en mí como padre quien ama a su hijo. Y a veces es necesario corregirlo, enseñarle. Dios, como me ama, está tratando con mi vida. Entonces, ¿qué espera Dios? Agradecimiento. ¿Fácil? No. Como dije, no va a surgir de nosotros fácilmente. Pero es una autodisciplina que yo tengo que tener. El ser agradecido en toda circunstancia. ¿Qué espera Dios durante la prueba? Perseverancia. Quiero que leamos juntos Santiago 5, versículo 10 y 11. Santiago 5, versículo 10 y 11. Yo lo voy a leer en otras palabras, otras versiones, pero dice así: hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad consideremos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Si hablamos de sufrimientos, hablamos de Job. La Biblia nos cuenta que fueron varios meses donde Job sufrió mucho. Usted conoce la historia. Sin embargo, a pesar del sufrimiento también, Job, la Biblia nos cuenta que se mantuvo fiel. En ningún momento perdió su integridad. Nunca, dice la Biblia, negó o pecó contra Dios. Durante esa gran prueba, él permaneció firme en su Dios. Perseverar, aunque sea difícil, aunque lleve mucho tiempo la prueba, aunque no veamos la salida, pero su palabra dice que esta leve tribulación momentánea no se compara con la gloria venidera. Será por un poco de tiempo que tendremos que sufrir, pero nos espera una vida gloriosa en la eternidad. Entonces, mantengámonos firmes. Mantengámonos firmes en el Señor. ¿Qué espera Dios durante la prueba? Sigue esperando servicio y obediencia.
A veces es lo primero que abandonamos, hermanos, cuando estamos pasando una prueba. Porque viene el desánimo, la tristeza, y enseguida abandonamos el área donde Dios nos ha llamado a servir. Y eso Dios no quiere de ti y de mí, porque el servicio también hay sanidad. En el servicio uno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios y Dios se encarga de uno. Y es lo primero que el diablo aprovecha durante la prueba, que tú dejes de servir, que tú dejes de cumplir el propósito de Dios. Y hermanos, nosotros no podemos hacer eso porque nosotros no vivimos por emociones, no nos movemos ni nos manejamos por las emociones, nosotros nos movemos, vivimos por fe. Por lo tanto, a pesar de, yo sigo firme en el Señor y sigo sirviendo a Dios, aunque muchas veces lo haga sin ánimo, sin entusiasmo. Lo hago porque fiel es el que me llamó, el cual me sostendrá. Durante la prueba debemos seguir en obediencia a su llamado y Él nos fortalecerá. Otra pregunta que tengo es, ¿cómo me sostengo durante la prueba? Y la única respuesta está en Cristo. Me sostengo en Cristo. La palabra de Dios nos cuenta en el libro de Hebreos que Él pasó por todo lo que nosotros pasamos. Aunque Él se mantuvo sin pecado, Él conoce. Él conoce porque Él mismo lo vivió y lo experimentó. Él sabe de nuestras debilidades, sabe de nuestros sufrimientos. Y allí yo mencioné el pasaje donde Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Él está intercediendo por nosotros. En medio de la prueba, Él está ante el Padre intercediendo por nuestras vidas. Por lo tanto, es necesario que nos refugiemos en Él. Él es nuestro refugio. Jesús es nuestra paz. Dice su palabra, Él es el príncipe de paz. Muchas veces en medio de la prueba queremos encontrar paz en pastillas, en amigos, en la economía, en el dinero, cuando la paz de nuestro corazón afligido está en Cristo. ¿Quieres encontrar descanso? Acude a Él. ¿Quieres encontrar alivio a tu corazón afligido? Acude a Él. Él es quien nos dará la fuerza. Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Acude siempre a Cristo. Él debe ser nuestra esperanza. A veces, hermanos, cuando atravesamos prueba, lo primero que queremos hacer es ir a acudir a nuestros vecinos, amigos, familiares. Cuando lo primero que en realidad debemos hacer es doblar nuestras rodillas al Padre. Doblar nuestras rodillas al Señor. Él nos dará la fortaleza. Por supuesto que es bueno, necesario, saludable que presentes tus peticiones a alguien que sabes que va a orar. Que no solo va a poner la manito allí en el WhatsApp, sino que también lo hace, ora. Está bueno, es necesario. Pero antes fui al Padre, fui a Cristo, fui al Señor. Otra pregunta: ¿dónde está Dios en la prueba? A tu lado. El Señor está a nuestro lado, porque su palabra lo dice. Aunque muchas veces no lo vayamos a sentir. Muchas veces vamos a atravesar en un desierto tan
tan terrible que nos parece que Dios no está. Pero pensamos eso porque no encontramos respuestas a nuestras preguntas. Pensamos eso porque no sentimos su presencia. Pero no es lo que dice su palabra. Y como mencioné anteriormente, como nosotros no nos movemos por emociones ni sentimientos, sino que nos movemos por fe, entonces creemos en su palabra. Su palabra dice que durante la prueba, en la prueba, Él está a tu lado. Él está peleando por ti. No te dejaré ni te desampararé. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo estaré contigo. Y el profeta Isaías dijo, así que no temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Él está con nosotros. Siempre el enemigo va a querer venir a darte pensamientos de mentira. ¿Dónde está Dios? Dios te abandonó. Estás solo. Reprende en medio de la prueba esos pensamientos en el nombre de Jesús, porque no son bíblicos. Por eso es importante leer la Biblia y entender que la palabra de Dios a mí me dice otra cosa. Dios está conmigo. Y en los momentos más difíciles, Él es mi fortaleza. ¿Qué espera Dios después que haya pasado la prueba? Que mi carácter haya sido transformado. Eso es lo que espera Dios. Ese es el motivo, hermanos, por el cual Él prueba nuestra fe. Transformar nuestro carácter. Hacerlo a la imagen y semejanza de su Hijo. Cuando Él creó a Adán y Eva, dice la palabra de Dios que Él lo hizo conforme a su imagen y semejanza. En lo moral y en lo espiritual, el hombre era como Dios, parecido a Dios. Pero el pecado destruyó esa imagen. El pecado nos separó de Dios. Entonces ahora es necesario que Dios vuelva a construir esa imagen divina en nosotros. Es necesario que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, que nuestro carácter se asemeje al de Cristo. Por eso Él espera después de la prueba que nuestro carácter haya sido transformado, que me parezca más a su Hijo amado, que haya crecido en fe y en paciencia. Esto fue lo que leímos al principio. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Que aprenda a depender de Él cada vez más. Por eso son las pruebas que Dios permite en nuestras vidas. ¿Qué nos espera después de la prueba? Y esto es lo último que quiero leer con ustedes y ya le pido a Rodrigo. Santiago 1:12. ¿Qué nos espera después de la prueba? Santiago 1:12. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Nos espera recompensa en los cielos. El Señor nos dará la corona de vida. Y más allá de las recompensas, lo más hermoso que nos espera, una vida eterna en los cielos, hermanos. Entonces sigue firme. Sigue firme. Yo no sé cuál es tu sufrimiento. Yo no sé qué es lo que tú estás atravesando en este tiempo. No sé si es un tiempo de momento de escasez,
de una situación difícil en el matrimonio, en la familia. Momentos donde puedas estar atravesando una enfermedad crónica. Momentos donde quizás tu hijo se encuentra perdido, tu hija en las drogas, y humanamente parece que no hay salida. No sé cuál es la situación que tú estás atravesando. El Señor sí. Y el Señor te dice, sigue firme, permanece. Esto también va a pasar. Lo que será eterno es una vida sin llanto ni sufrimiento. Lo que será eterno es un lugar de gloria para siempre con el amado, donde no va a haber muerte ni dolor, donde vamos a tener siempre y vivir en la luz. Aleluya. ¿Qué nos espera después de la prueba? Primera de Pedro 1:7. Leemos nuevamente. Y dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. Cuando nos encontremos con el Señor, Él nos va a dar palabras de elogio. Él nos va a reconocer delante de todos los santos y va a decir, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Palabras de alabanza, de elogios vamos a recibir, nada más ni nada menos que nuestro gran Señor Jesús. Porque en la prueba supimos mantenernos firmes. Porque en la prueba supimos dar sacrificios de alabanza. Porque en la prueba supimos ser agradecidos. Supimos permanecer firmes. Porque en la prueba supimos estar firmes en el servicio y en el llamado de Dios. Muchos sufrimientos vienen en la vida del cristiano. Pero mis amados, que no sea por malas decisiones. Que no sean por cosas que decido hacer fuera de la voluntad de Dios. Si tienen que venir sufrimientos, que sea en la voluntad de Dios para que mi fe sea probada como oro. Me probará, dijo Job, y saldré como oro. Nos probará, pero en Cristo saldremos como oro. No somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos. Te invito a ponerte en pie, iglesia. Aleluya.